Ok. ¿Me confirman si se está viendo? Sí, se ve. Se Ok, ve, se ve. perfecto. Ok, pues iniciando, ¿qué es el web scraping y cómo funciona? Bueno, a grandes rasgos, realmente el web scraping es básicamente el proceso en el que tú te metes a una página web y te pones a copiar y pegar cada dato que encuentras en, por ejemplo, en Mercado Libre, ves un producto y te pones a copiar el nombre, el precio, el descuento. Tú agarras todos esos datos y los pegas en un Excel. Bueno, pues básicamente es eso, pero automatizado de forma que tú ya no tengas que estar uno por uno en cada producto y puedas hacer miles y miles de requests y consultas y descargar los datos que tú quieras exactamente. Y así es como funciona. O sea, empezamos primero enviando una solicitud HTTP o HTTPS. Actualmente es más común que sea una solicitud HTTPS porque es segura. Usando, por ejemplo, en este caso serían Python, usando librerías como Request, HTTP y así. Después de esto se extrae el contenido HTML de la página. Cada página en Internet, o pues si se levanta poniendo un servidor y a ese servidor en una ruta se le asigna un archivo HTML. Entonces, cuando tú haces una request a una página web exactamente en una ruta, se te descarga el HTML del servidor donde tengan almacenado esa página web, ese servidor web. ¿Ok? Entonces, ya con eso tú ya tienes el HTML, pero tú no quieres todo el HTML. El HTML es un script todo feo con 20.000 etiquetas, clases y cosas que realmente no te sirven. Tú quieres cosas específicas. Entonces ahí es ya donde entra lo que viene siendo parsear y seleccionar información relevante. Esto ya entra con la librería que es Beautiful Soup, que es muy común, donde puedes ya directamente asignar en qué etiquetas, con qué clases y qué información quieres tú extraer y hacerlo con ella lo que tú quieras. Y ya después ya viene siendo lo que vendría siendo almacenar los datos extraídos en un formato adecuado, ya puede ser en un CSV, en un JSON, en una base de datos SQL o no SQL. Y con eso ya tuvimos lo más básico. Después viene la importancia de las bases de datos. Ok, en el mundo existen infinidad de motores de bases de datos y cada uno con diferencias. Existen también las bases de datos SQL y NoSQL. Ahí también difieren los motores. Hay muchos motores y sobre todo en los NoSQL es donde más difieren. En la SQL normalmente es este lenguaje de consulta que es el Structured Query Language. Casi hay una muy grande infinidad de variantes de motores de bases de datos. Existen Postgres, existe MySQL, existe SQL Server de Microsoft, existe SQLite, existe MariaDB, existen muchos con SQL. Pero con NoSQL también existen muchos, pero ahí difieren cómo manejan los datos. Hay unos que manejan NoSQL con documentos, otros con un formato más parecido al JSON o distintos. Ahí hay diferentes motores, en este caso sería MongoDB, Cassandra, Cassandra que es de Apache y bastantes más, pero no me recuerdo un poquito más de los nombres, pero existen igual una infinidad de bases de datos NoSQL. Ahora, bases de datos SQL. Básicamente las ventajas con estas es que pues, son relacionales, bien definidas entre tablas. No sé si han trabajado algunos de ustedes con una SQL, pero son las más básicas y son las primeras que nos enseñan como ingenieros de datos en la carrera. Que pues, aquí funciona literal tienes una tabla, en esta tabla tienes una columna que es el ID y gracias a esto puedes conectar esta tabla a otra tabla y así vas formando tu base de datos con relaciones bien definidas. De consultas avanzadas y optimización, esto puedes hacerlo gracias a lo que vendrían siendo las superqueries, las subqueries, y, y con esto armar una gran query, optimizarla, pero al final para poder hacer consultas como tal a una base de datos, ya vendrías usando el lenguaje de SQL y ahí puedes optimizarlo. Hay diferentes formas de conseguir los mismos datos y obviamente siempre hay una función más óptima. Y lo que nada más que les digo, pues, desventajas es que es menos flexible para datos no estructurados, o sea, si tienes datos con unas estructuras cambiantes y no estás seguro, pues ahí te podría dar problemas y la escalabilidad horizontal es limitada. Esto es un poquito más avanzado, esto de la escalabilidad horizontal, pero de momento no es lo que nos incumbe, así que voy a saltarlo de momento. Después, integración de web scraping con bases de datos. Ok, bueno, ahora sí ya
podríamos pasar a los proyectos de cada uno. Como les digo, en SQL, mi compañero Gerardo va a ser el que dé su proyecto con ese enfoque como tal, y yo voy a hablar de mi enfoque con NoSQL. Pero hasta donde vi, mi compañero Gerardo agregó unas cuantas slides más, así que Gerardo, te doy la palabra. Las slides son más para que cuando estoy yo presentando mi proyecto, si quieres, puedes presentar tu proyecto una vez y cuando ya empiece, porque la idea es que sea par a par. Va, perfecto. Entonces, permítanme, dejo de compartir esto y pasamos a mi GitHub, mi repositorio en GitHub, donde ya tengo mi proyecto y les puedo hablar un poquito más. Ok, ¿se está viendo? Sí, se ¿se ve está en viendo? GitHub. Ok, perfecto. Ok, les voy a hablar un poquito sobre el proyecto. Básicamente, originalmente, la idea del proyecto era crear una API donde tenga diferentes rutas, pero a través de estas podamos hacer un scraper y de diferentes productos de Mercado Libre. Entonces tú pon tú en el scraper, accedes a tal ruta y en esa ruta escribes el producto que tú quieres scrapear. Entonces lo que va a hacer el scraper es que va a ir a Mercado Libre, se va a meter, va a entrar al buscador, va a poner el nombre del producto que tú buscaste y va a ir página por página scrapeando primero que nada todas las URLs de los 20,000 resultados que le salgan de esa búsqueda por cada página, porque ya ven que pues cuando entras a Mercado Libre sale así como la primera página, página 1, y tiene como 40 páginas. Entonces el scraper se dedica a ir por todas las páginas posibles. Entonces, ya con esto, después de que ya tiene todas las URLs, entra a cada URL ahora para scrapear todos los datos de cada producto. Y así consigue scrapear miles y miles de datos. En este caso les voy a mostrar una pequeña prueba, no con todas las páginas, solo con la primera, para que no sea tan no se haga tan lento el proceso y tampoco saturemos a Mercado Libre, porque ya ayer tuve que hacer un testing. Entonces, también esto hay que mencionar que esto también está dockerizado y está en mi repo para que ustedes puedan nomás, si quieren, hacerle un git clone del repo y ya después solo tendrían que hacer un docker compose up build y con esto ya podrían tenerlo en sus computadoras. En este caso, aparte de pues, tener Python y las librerías bien, o bueno, de hecho ni las librerías, solo necesitarían tener Docker y también podrían necesitar tener MongoDB Compass si es que quieren ver los datos como tal de una manera más bonita, en vez de solo verlos desde la página. Pero bueno, ¿cómo se usa esto? Después de que ustedes ya levantan el Docker y tienen todo listo, verifican que todo está corriendo perfectamente y no les dio errores, ustedes pueden acceder a lo que vendría siendo su localhost en el puerto 8000, y ahí ya podrían acceder a cada una de las rutas. Pero a su vez, yo diseñé mi scraper para que puedan ustedes nomás, por ejemplo, entramos al localhost, ahorita no va a servir, pero una forma para que puedas scraper es que aquí le pones de guión, le pones manual y después escribes el producto que quieras. En este caso, shoes, zapatos. Y le das enter y debería funcionar. Ahorita vamos a ver cómo funciona un poquito más eso. Pero quiero dejar claro en esto porque a su vez también este no es el único método para usar esto. También lo diseñé para que tú puedas acceder y scrapear por medio de otra ruta y por medio de un visualizador de APIs o no sabré cómo llamar este tipo de herramientas, pero como son Postman y la extensión de VS Code llamada Thunder Client, donde tú pones literal la URL del API donde vas a acceder, le pones la ruta bien, le asignas un método post, el medio de la request body, el formato de la request que es el JSON y ya le pones aquí product table. De hecho aquí lo pueden ver mejor. Aquí ya tiene todo listo, tiene la URL, el método post, el cuerpo body, raw y el cuerpo que sería ya el JSON con el producto y la tablet. ¿Ok? En este caso usé una tablet. Ya solo le das send y listo. Esto también es lo mismo, pero para la extensión de Thunder Client por cualquiera que quieran usar. Ok, entonces cuando ya les responde, pues les deberían regresar algo similar a esto.
Sí, que los datos scrapeados fueron pasados a un JSON, de acuerdo, y así. Ok. Y esto ya sería accediendo a los datos ya scrapeados desde la base de datos. Pero ahorita creo que ya me estoy adelantando un poquito. Así que ya vamos a pasar directo a mis scripts en Python para que los vayan viendo un poquito mejor. Así que permitan, comparto ahora em, mi pantalla completa. Ok, creo que ya está viendo. Ahora pasamos a visual. Ok. Em, en mi repositorio van a haber diferentes scripts. Van a haber tres iniciales. Uno que es el app.py, que es donde está armada la API, que está hecha con Fast API. Uno que va a ser el scrapper como tal. Entonces aquí solo tengo declarar la clase con sus diferentes métodos para que así desde la API ya solo tenga que llamar a los métodos y no tenga un código espagueti horrible. Y el tercero es uno muy corto que literal solo crea una instancia de lo que vendría siendo la librería del Mongo Client, o sea, crea una instancia del Mongo Client para que se pueda conectar a una base de datos Mongo y ahí pueda mandar los datos, llamarlos y hacer lo que quiera con esa base de datos que quiera armar. Ok, entonces vamos a ir primero que nada. Cuando aquí tengo la API y tengo diferentes rutas y también diferentes funciones, pero esto ignoren un poquito. Esto no hace falta que lo expliquemos. Tengo diferentes rutas. Primero, la que vendría siendo como la root, la ruta madre, que es donde les va a mostrar este mensaje, así como bienvenidos. Aquí tienen algunas opciones de las rutas a dónde ir y les va a explicar lo que les acabo de explicar, que pueden ir con manual. Después Scrape para cuando accedan desde un endpoint por un servicio de APIs, o no estoy seguro, les digo, no estoy seguro cómo llamarlos. Y después pueden acceder a los datos y algunos insights que pueden conseguir de los datos, que esto lo hace automáticamente en mi API. Aquí ejemplo de uso y nada. Ok. Pues con esto cubro bastante bien qué es lo que viene haciendo cada ruta del API, pero tengo que darles una aclaración porque esto está un poco desactualizado. Porque ayer tuve unos errores y mejoré un poquito el scrapper. En vez de que solo tengan data, o sea, aquí cuando entren van a ver la ruta data y pueden acceder a ella, pero realmente ya no les va a dar nada porque estaba como hardcodeado para que siempre te hiciera un documento en la base de datos Monguito llamado URLs, lo cual después me di cuenta que es bastante ineficiente porque qué tal si quieres descargar otro producto. Entonces mejor lo rediseñé para que ahora sí te creara un documento nuevo que se va a llamar URLs con el nombre del producto al lado, o sea, guión bajo producto y data guión bajo producto. Entonces ahora las nuevas rutas a donde tienes que acceder vas a hacer lo mismo que en manual, que es entrar con data, pero barrita y el nombre de tu producto. Y después con futures va a funcionar igual. Por ejemplo, aquí está el anterior, que les digo, no les va a servir ahorita. Ustedes solo tienen que escribir future, barrita y el nombre de su producto. Y yo creo que con esto ya lo cubro bastante bien esto. Ok. Ahora pasemos a nuestro scrapper. Aquí es donde ya se pone un poquito más interesante, porque aquí ya empezamos a trabajar primero con Beautiful Soap y Request HTML. Entonces, primero que nada, aquí lo primero que se hace cuando creas un scrapper es que tienes que crear un objeto o una instancia del objeto. En este caso yo usé async HTML session, que es básicamente una sesión para hacer las requests llamadas HTTP. Entonces, según yo existen más métodos, pero recuerdo que este era el más óptimo, el que me permitía ser más flexible con unas cosas que le pedía con Beautiful Soap más adelante. Y aquí también recibe el producto, lo parsea por cualquier problema y aquí esto es parte de una función para que pueda crear los documentos y cositas así, que es esta función. De momento, ignórenlo más. Ahora sí, empezamos con la función principal que es getURLs. Esta función, pues básicamente como dice, consigue las URLs principales, que es lo que les digo. Aquí obtiene un for loop, así, donde va, o sea, normalmente este está en 1921, porque por alguna razón la página de Mercado Libre, cuando tú vas y buscas un producto, se muestra así, tiene el nombre de tu producto, de tu búsqueda, y después tiene un desde con un número como tal. Al inicio pues es 1, pero cuando tú cambias de página, cambia a casi 40 y tantos, 50 y tantos, es un poco invariable. Entiendo que es por la cantidad de productos que se encuentran en una página, o sea, ya es que te muestra los 20,000 resultados, que son como 40,
pues normalmente te muestra así esa cantidad, como 40 y tantos y así, pero luego varía porque llegas al límite, o sea, llegas al final de las páginas y el número de la cantidad de productos ya difiere, o buscas un producto más específico que no tiene tantos páginas, o sea, no tiene tantos resultados, entonces puede variar y es un poco confuso. Esto me tardé un poquito analizando esto, pero ya con esto ya debería quedar. ¿Por qué? Porque el for está hecho para que iteren estos 1921 de 48 en 48. Porque cada que pasan 48 números exactos, ahora sí cambia de página. Si le das un poquito antes, si le das, no sé, 47, va a seguir en la misma página y te va a hacer lo mismo. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. ¿Y así fue como lo arreglé? Esto lo tenía puesto en 47, más que nada, ¿sí, no? Sí, 47, más que nada para que, es lo que les digo, o sea, si yo le dejara el 1921, va a ir por todas las páginas y ahorita solo queremos hacer una pequeña prueba para que no nos tardemos mucho en esto. Después intenta crear de la sesión, conseguir la main URL, que es esta, y a partir de esto con Beautiful Soap, ahora sí empieza a encargarse de ahora sí sacar todas las URLs que encuentra de cada producto. Esto se los voy a mostrar ahorita en Mercado Libre. Por ejemplo, aquí ya estamos en un producto. Yo le doy aquí a clic derecho y vamos a inspeccionar. Ah, bueno, no, aquí le estoy cagando, perdón. Aquí, por ejemplo, vamos a control, así, mis búsquedas, no se fijen en mis búsquedas, control Xbox. Ok. Ahora que ya estamos en control Xbox, aquí tienes diferentes productos. Te salen así los 20,000 y así la cantidad. Entonces tú, con este botón, puedes ir y seleccionar el producto que tú quieres. Y como ven aquí, aquí está la URL. Si yo voy y le doy clic izquierdo a esta URL, me lleva ya directo al producto, no a la página de búsquedas. Entonces, esto es lo que queríamos sacar. Eso es lo que se pretende sacar en esta parte del código. ¿Ok? Entonces, aquí es lo que necesito. Necesito saber cuál es la etiqueta y cuál es la clase. En este caso, la etiqueta es A y la clase es polycomponent title. Y esto es lo que ayer me estaba dando error. Pero pues es un problema que varía mucho cuando scrapeas. Luego las páginas cambian sus etiquetas, sus nombres de clases, por alguna razón. Entonces, si en un momento creas un scrapper y al mes lo vuelves a correr y ves que no funciona, probablemente sea por un cambio ahí con las etiquetas. Entonces, sean muy cuidadosos con eso, siempre revísenlas de nuevo. Así que estén pendientes de eso. Y ya, básicamente les digo, eso va a conseguir pues las URLs y las va a insertar seguirá haciendo la base de datos Monguito, se creará una base de datos Monguito dentro de su MongoDB, pero va a ser Monguito, guión bajo, el nombre del producto que ustedes hayan elegido. Les digo, para esto viene de esta función aquí que armé. Ok, y con eso ya quedaría esto. URL Scrapping Process Successfully Finished. Ahora viene lo que se vendría siendo obtener los datos como tal. Ahora lo que viene es que va a ser un for en en un documento y en todas las URLs. O sea, en el documento donde nuevo, que les digo el monguito, de punto, el nombre de URL es de producto, ¿ok? Entonces va a iterar sobre cada URL que encuentre en ese documento. Y lo va a obtener, aquí tiene el documento.get URL. Y ahora, si existe URL, va a intentar hacer un request de nuevo, va a armar una session, va a armar un beautiful soap, para conseguir el contenido del HTML. Y ya que tenga todo esto listo, ahora sí va a extraer cada detalle de cada producto en la página del producto. Entonces, aquí es donde, esto es lo que están viendo. Aquí consigue el nombre, aquí consigue el precio, la categoría, la disponibilidad, los vendidos, el rating, la cantidad de ratings, el código del producto, el número del producto, el descuento, la cantidad de fracción, y también va a conseguir las URLs de las imágenes. ¿Ok? Y todo eso después lo va a juntar en un JSON o en un diccionario. Y ahora sí, lo va a mandar a la nueva, a otro documento llamado en la base de datos Monguito, pero va a decir data, guión bajo, el nombre de tu producto. Y así va a ser, y así es el proceso, básicamente. Y sí, con esto, aquí tenemos una pequeña prueba, pueden probarlo en local, pero ahorita lo vamos a correr directo en Docker. Así que pasamos al siguiente. Y les digo, este solo es una instancia que crea el cliente de Mongo.
se va a conectar a la base de datos MongoDB que encuentre en este caso. ¿Okay? Esto es algo sencillo. Podrán verlo si buscan la documentación de PyMongo. Ok, ahora vamos a pasar directo a lo que vendría siendo Docker. Ok, no tengo armada la instancia, así que vamos a armarlo. Vamos a abrir una terminal integrada. Aquí vamos a escribir docker compose. Yo no escribo build porque ya tengo las imágenes creadas. O sea, esto ya les digo, había estado testeando, entonces no me hace falta, solo tengo que escribir docker compose op. Y ahorita se va a armar así rapidito. Y listo, creado. ¿Ok? Y todo esto es que se está armando la base de datos MongoDB. Se está armando de la API web. Y de hecho ya está armada. Ya podemos acceder a través de ella. Pero no le hagan caso a este 0.00 porque si intentan acceder con el 0.00 no les va a servir. No sé por qué me escribe 0.0. Creo que algo tengo escrito mal. Pero ustedes solo accedan a localhost. Así que vamos a ir a una nueva página web. Localhost. Y de hecho aquí está. Y ahora sí. Denle a esto para que se vea un poquito más entendible. Y como les digo, aquí ya tienen mensaje, hello world, welcome, you have some options and routes to go. Y aquí es donde ya vamos a probar lo que les digo. Aquí ya ponemos barra, manual, barra, y en este caso voy a poner otro producto. ¿Qué les gustaría? Legos. Y ahora se va a tardar un ratito, pero va a funcionar. Y de hecho creo que podemos ver el proceso de cómo va a ir descargando. Ahí está. Ya está descargando los productos con las URLs de las imágenes de cada Lego. Y por ejemplo, aquí tenemos, ¿dónde está el nombre? Aquí, kit de construcción, flores decorativas, planta ornamental para el hogar. Y así va a ir descargando, está descargando, está descargando. O sea, y aquí ya son muchos, y solo es una página, por eso les digo, aquí lo tuve que limitar, porque si no, sí se iba a 20,000 productos que va a descargarse. Entonces vamos a darle un poquito de chance, no se tarda mucho. Al final debe descargar como unos 47 productos, 48, sí, como 47 deben. Oye, mientras ¿Qué carga, pasó? ¿puedes explicar un poco qué es Docker y por qué usas un contenedor? ¿Cuál es la función del contenedor? Ah, sí. Bueno, Docker en general, para los que no hayan trabajado con él, sí, perdonen, se me fue un poquito eso. Hagan de cuenta, es como tener una pequeña computadora creada en tu sistema, ¿ok? Básicamente esto, ¿para qué? Pues normalmente, originalmente, se usaba en los entornos de porque se estaba probando un software y las librerías o el Python que estaban usando en ese caso, por ejemplo, en su época estaban usando Python 3.9 y después ya salía el 3.10 y alguien sí lo tenía en su máquina, pero las dependencias no eran las mismas, las librerías no eran las mismas, las versiones de las librerías tampoco, el pip tampoco. Entonces ahí empezaba un problema de incompatibilidad, ¿no? Entonces ya por eso crean esta herramienta que te hace un contenedor, o sea, lo que viene siendo Docker, que ahora sí crea un contenedor, que cada contenedor es una pequeña computadora que te armas y le puedes asignar qué computadora quisiera que sea, si sea de tal Linux, o tal Ubuntu, de tal Fedora, tal sistema operativo. Pero en este caso está más, ¿quién está hablando? En este caso está más reducido, no es todo un sistema operativo para que pese menos, es bastante pequeño y no tiene tanta capacidad. ¿Ok? Entonces, estos están creados para que tú hagas testeos y puedas meter código Python ahí, puedes descargarle Python directo, puedes descargarle una base de datos y probar un entorno que ya sería en producción, pero en testeo y puedes testear cositas y también compartir archivos con diferentes personas y reducir este problema de incompatibilidades. Porque, por ejemplo, si yo les pasara nada más este, este repositorio con mis scripts y ustedes lo trataran de correr, a lo mejor la versión que ustedes tienen de FastAPI es una anterior que ya no sirve. O tiene una versión de Python donde no existe FastAPI. Entonces no pueden hacerle un pip install FastAPI. Entonces ya perdieron, no pueden hacer eso. Tendrían que descargar otro Python con ahora sí las nuevas librerías, eliminar el anterior que tenían y luego después, si ustedes habían hecho un proyecto ahí nada más con ese Python que ustedes tenían antes, ahora ya no lo pueden hacer porque el nuevo ya no lo admite, ya no tiene las mismas librerías antiguas o tiene problemas de incompatibilidad con las nuevas librerías. Entonces ahí es donde empieza un poquito el alboroto y es donde entra la funcionalidad original de Docker. Pero en este caso lo meto aquí nada más para, pues es buena práctica al final de cuentas.
Y yo que con eso explico un poquito más. A lo mejor Gerardo ahorita les puede hablar un poquito más sobre eso. Pero bueno, ya está listo, justo. Ok, ya están todos los datos listos. Entonces, bueno, ahora podemos volver a nuestra página y vamos a ver que tu producto seleccionado era Legos. Y vas a poder ver estos datos scrapeados de tu producto en la ruta data. Como les digo, esto ya no es como tal así. Nosotros solo necesitamos poner data barra Legos. Y como ven, se ve horrible, pero sí son los datos. Como ven, aquí ya vendría siendo URLs, el ID pues el URL y el URL. Listo. Aquí solo ven URLs, pero si bajamos un poquito más, ahora sí ya vemos los datos completos. Ya empezamos a ver el dato para la tal URL. Y y justo aquí lo tienen el nombre, tienen el precio, tienen la categoría, tienen las unidades disponibles, que esto hay algo mal, por eso medio nulo. Tiene la cantidad vendida, que es nuevo, más de 10,000 vendidos. El rating, que dice 4.9. El número de ratings, no sé por qué esto es así. Creo que, les digo, luego cambian etiquetas y cosas. Eso también está nulo. El número del producto, este sí me lo dio. El descuento no me lo dio. A lo mejor porque no existe. Porque bueno, aquí abajo sí me dio este descuento. Así que muchas veces también pasa eso. Y precio original, 349. Precio normal, 349. Y las imágenes. Ok. Pero ustedes podrían pensar, oye, pero se ve bastante feo así. Ah, no, esperen. También vamos a probar la otra ruta. Ahora vamos a Future. Future Legos. Y aquí me va a dar unos cuantos insights. Va a decir, para el producto Legos, en general el precio promedio es 642 pesitos. El descuento en promedio es de 13%, 13 punto y tanto por ciento. El producto más barato fue el Lego City, auto de policía, divertido, juguete para niños a partir de 5 años. ¿Okay? Después el producto mejor rateado, no sé, calificado. El Creator Cámara Retro, juguete 3 en 1 con modelos de una televisor y una videocámara. El producto más vendido, el Lego Creador 3 en 1, grandes dinosaurios. Como les digo, les da bastantes insights. ¿Cuál es? El producto con el descuento más grande, el auto de policía. Creo que es el mismo, ¿no? Sí. Cheapest Product y descuento más grande. Pues sí, tenía sentido que fuera el mismo. Y el producto mejor en promedio, o sea, en general, el Lego Creador 3 en 1, grandes dinosaurios. Listo. Eso ya tenemos las rutas cubiertas. Ok, pero ahora a lo que les iba diciendo. Ustedes pueden pensar que aquí, por ejemplo, que regresemos a data, dicen, no mames, se ve bien feo. O perdón la palabra, no manches, se ve bien horrible. Pues esta función de verlos desde la página web como tal se ve mal. Quiero verlos desde la base de datos, porque para algo la construye. Cuando ustedes van a mi archivo dockercompose.yml, van a ver, tengo el servicio web y tengo el servicio de la base de datos. Y tengo la red que los conecta. Entonces, la base de datos la tengo ahí. Quiero acceder a esa base de datos. ¿Cómo le hago? En este caso, ya tendrían que instalar lo que viene siendo el MongoDB Compass. Porque, o bueno, creo que pueden acceder. De hecho, aquí tengo una extensión de bases de datos. Si tengo una extensión de MongoDB, aquí también pueden acceder. O sea, por ejemplo, yo creo una nueva conexión. Vamos a ver. Vamos a ver si funciona. Connect with connection string. Ah, mira, sí. Yo creo que sí va a funcionar. Vamos a probar. En este caso voy a copiar esto. Y en vez del localhost 27017, que es el común, le voy a poner el 27018. ¿Por qué? Porque ese es el que declaré. Porque como ya tengo un MongoDB instalado en mi computadora, no quería que causara un problema ahí de que ahí estamos compartiendo el mismo puerto, no podemos. Y por eso le asigné que en el contenedor sí tiene el 27017, pero el que se expone en mi computadora es el 27018. Esto creo que Gerardo les puede hablar un poquito más ahorita. No le quiero robar más protagonismo. Y volvamos a ahí. Extensiones, ¿ok? Y creo que con esta, vamos a ver. Ah, mira, sí, perfecto. Sí, se hace la conexión. Excelente. Y de hecho aquí se vio como alguien se conectó. Entonces vamos a Monguitos y como ven, ya tengo varias cosas de las pruebas que está haciendo. Tengo datos de Lego, que son los documentos, 57 documentos, y me deja mostrar más. Y las URLs de Legos, igual, 57 documentos fueron. Ok,
Aquí, por ejemplo, les digo, tengo las demás pruebas, que fue con los zapatos y con camisetas, shirt. ¿Ok? Y con eso ya pueden verlo. Pero aquí siguen sin poder verlo. Esto solo hacia el final es una conexión. Como les digo, para eso está el MongoDB Compass, donde ya lo van a poder ver más bonito, como lo muestro en mi red. Entonces les digo, aquí solo tienen que cambiar el MongoDB, el puerto, en vez de ser el 27017, va a ser el 27018, le dan Connect y van a poder acceder a la base de datos. Aquí, como ven, tengo lo mismo, tengo Monguito, tengo Data Legos, pero aquí ya lo veo más bonito, aquí ya se ordenadito, en páginas de 1 al 20, voy a de la 21 a la 40 y de la 41 a la 57. Y así ya lo tengo perfectamente vuelto. Y pues nada, o sea, ahora los datos pues ya los tienen scrapeados, ya los tienen bien bonitos almacenados, pueden acceder a ellos fácilmente. Ahora, ¿qué hago con esos datos? Aquí es donde viene el resto de mi proyecto, que básicamente es hacer que todos estos datos que ahora están guardados en MongoDB, los voy a conectar con Power BI. Para hacer esto es muy complicado, fue la parte que más me tardé del proyecto, porque MongoDB es muy especial, porque como es una base de datos NoSQL, con Power BI no trabaja tan bien, porque Power BI está diseñado para que tú le pases una tabla y con eso hagas lo que tú quieras. O sea, funciona mejor con bases de datos SQL. Entonces, aquí tienes que descargar diferentes drivers para MongoDB, como lo son el MongoDB BI Connector, la configuración del ODBC, que es algo que si no conocían, siempre ha existido en sus computadoras. Pueden darle ODBC y van a encontrar ODBC Data Source. Y pues sí, son varias configuraciones que tienen que hacer si quieren realmente conectarlo a Power BI. Por eso les digo que ahorita para meter datos así, ingestar a lo baboso a MongoDB es perfecto, pero ahora para tratar de hacer análisis con esos datos, ahora sí ya no está tan perfecto. De que se puede, pero es complicado. Y ahí es donde ya empiezan a entrar los enfoques distintos, que les digo que yo manejo uno y Gerardo va a manejar otro. Y pues bueno, aquí les puedo mostrar un poquito cómo se ve al final el mandar los datos. Todos los datos como los tenía aquí en JSON se van a convertir a formato tabla y se va a ver algo así. Pero como ven, luego no todos los columnas tienen, o bueno, aquí creo que ya lo había transformado, sí, aquí ya lo transformé, pero originalmente diga como que todas las columnas son strings. Entonces hasta las que tienen un número son solo un string, que entonces no puedes trabajar con esos directamente con Power BI, entonces hay que limpiarlos. Y ya le cambio el tipo, a precio, a int, a descuento, y es esto. Esto lo hice limpiándolo con lo que se llama DAX, que es un lenguaje ahí, un semilenguaje que tiene Power BI para hacer limpieza y hagas transformaciones de tablas. Y pues estas son todas las transformaciones que le hice. Y pues ya al final quedó bonito y ya empecé con las visualizaciones, que son todas estas. Hice diferentes páginas con diferentes visualizaciones y ya al final creé un bonito dashboard. Mira, de hecho eso está cool porque en Power BI tú puedes utilizar código Python y R directo para crear tus visualizaciones y que te queden todavía más bonitas. Y aquí están los scripts, una barra más, y aquí está el dashboard total, donde uní las que como que más lograban decirte algo, ¿no? De todas las visualizaciones. Y ya, después también usé el Power BI Report Builder, pero la neta esto no creo que le sirva. Es una cosita ahí que estuve jugando, pero no. Y pues ya, yo creo que con esto ya termino mi parte de la presentación. ¿Alguna duda? O si no, pasamos con Gerardo Whitman. Ok, pues te doy la palabra, Gerardo. No, pues, hola, soy Gerardo Hernández Whitman. Yo les vine a hablar de, por ejemplo, el otro lado de lo que es el web scraping. Y principalmente, o sea, cómo nosotros podemos apilar esa información en un NoSQL o qué pasa con, ejemplo, los datos son pues un poco más complicados de lo normal. Dejen un momento, comparto la pantalla. Esto de compartir pantalla. Checo window entire screen. Mi proyecto se compone de dos partes. Les mando el GitHub por, ¿cómo se llama? Por el chat, por si les interesa intentar hacerlo mientras yo lo estoy haciendo.
La idea es que, por ejemplo, ustedes puedan... A ver, déjenme un momento. O sea, en teoría, que también pueden intentar, ¿cómo se llama? Checarlo. Lo estoy viendo si quieren ver. O sea, incluso si no ejecutarlo, porque sí hay bastantes cosas que tienen que descargar. Pero, ¿cómo se llama? Aunque sea que vean, o sea, lo que estoy viendo, aparte de lo que, pues, ejemplo, está en mi pantalla. Esto de... ¿Se ve en pantalla todo bien? Sí, todo bien. ¿O se ve? Ok. Esto de, bueno, entonces vamos un momento a la presentación para ver cómo se llama en primer lugar, ¿no? O sea, ¿dónde está para presentar? Entonces, pasemos al siguiente punto. Esto de, primero que nada, antes de, si ustedes quieren replicar un proyecto como el nuestro, de Mercado Libre o de X página, tenemos que pensar, siquiera se puede hacer en esa página. Muchas veces no nos sentamos y nos preguntamos si las páginas que estamos scrapeando, siquiera deberíamos hacerlo. Mercado Libre tiene términos de servicios. Los términos de servicios son las cosas que ustedes ponen en el cuadrito cuando crean su cuenta y dicen, no hagas esto, haz esto, te vamos a agarrar esa información, tú cada cierto tiempo vamos a hacer esas cosas, pero al final no lo leemos, no creemos que es importante. Pero ahorita que nosotros estamos haciendo uso de la página de este servicio, nos pueden llegar cosas así, pues medio raras. Por ejemplo, como había mencionado, incluso Mercado Libre tiene términos de servicios, más no tiene una regla específica de lo que es, ¿cómo se llama? Contra el scrapping. Mi scrapper actual es de, ¿cómo se llama? De LinkedIn y tiene una regla específica que pueden ver aquí, de que arriba tenía una cosa que dice, no es como de que no hacer esto. Y literalmente aquí dice en grande, ¿no? Desarrollar o, ¿cómo se llama? O ser apoyo de un software que específicamente se dedique a scrapear los servicios, los perfiles y las compañías. Entonces, uno cuando empieza a hacer estas cosas tiene que darse cuenta que pues pueden venir cosas feas. Al menos una sola persona no puede scrapear, o al menos una persona con una computadora normal no va a poder hacer un scrapeo muy intensivo a lo que es, por ejemplo, una página que tenga términos de servicios muy severos. Es la realidad. Cuando ya es una empresa, sí se puede meter, una empresa sí que dedica mucho dinero o esfuerzos, ahí se puede meter en problemas. He escuchado que, por ejemplo, demandas específicamente LinkedIn a otras compañías para agarrar información de manera masiva. Entonces, una vez que siquiera nos preguntamos si es posible o no, la verdad es que, así como los términos de servicio, no le vamos a hacer mucho caso si lo que necesitamos hacerlo. Yo, por ejemplo, de la razón por la que lo hice es por mis prácticas profesionales, no es porque, o sea, porque, por ejemplo, para eso yo agarraba algún otro evento o alguna otra página que, pues, no tuviera semejantes, pues, a términos de servicios que te digan, dice, no hagas eso, no hagas exactamente lo que quiero. Ahora, digamos que seleccionamos la página, ¿no? Nosotros tenemos aquí nuestra página de LinkedIn. A mí me pidieron que buscara empresas. Entonces, eso, por ejemplo, tenemos 1,000,000, ¿cómo se llama esto? De 30,000 resultados. ¿Y cómo nosotros sacamos la información que queremos? Para este proyecto se me pidió que, ¿cómo se llama? Específicamente fueran de 51 a 200, de 50 personas hasta 1,000 personas las empresas, que sucede fuera de México, que tuviera datos de su ciudad, de su código postal, un resumen, qué clase de, ¿cómo se llama? Deje checo un momento los datos, a ver, porque los tengo aquí, el nombre de la tabla. Ahorita no me acuerdo de tanta cosa que me pidieron, pero ajá, tipo ya lo hice. Jupyter Lab, tiene nombre. Haga resumen, el teléfono, el tamaño, la ubicación, puede ser la fundación, puede ser el sector que se dedica, el sitio web, la sede, como había mencionado, qué especialidades tiene, el código postal y ciudad de donde en teoría sacó el scrapping, porque es otro problema que vamos a llegar. Como sea, como habíamos mencionado, nosotros lo que te queremos hacer es sacar provecho desde lo más básico. Nosotros que cuando buscamos, tal vez no pensemos mucho cómo manipular lo que es el URL. Ahorita lo estamos viendo y pues no dice mucho. O sea, a ver, vamos a recordar. O sea, entonces, es aquí donde nosotros tenemos que preguntar esas cosas. ¿Necesitamos hacer preparaciones previas? Pues la verdad es que con LinkedIn sí. Desde el principio de mi código, ambos códigos de aquí cuentan con inscripción de, ¿cómo se llama? Ay, esa cosa estaba corriendo. Déjenla mato.
esto de lo que son credenciales de introducción, ¿no? LinkedIn no puedes scrapear al menos que tengas, ¿cómo se llama? Un correo y una contraseña, y pasado los 30 de logins de diarios o en un muy corto periodo de tiempo, te va a empezar a pedir captchas. Y hay muchos métodos ya para, pues, ejemplo, volarse las captchas con inteligencia artificial. Ahorita no lo he implementado eso, pero por ejemplo, o sea, mientras no te pases de la cantidad de requests que le hagas a la página, no te deben pedir captchas, al menos en esa situación. Volviendo por el punto. Nosotros tenemos que agarrar la URL y pensar, ¿qué me va a dar la mayor cantidad de información o cómo nosotros vamos a poder agarrar más simple? Desde que ponemos, por ejemplo, vean el URL, checamos 2, ¿no? Entonces, apareció ese valor de 2. Si nosotros ponemos 3, me va a mandar a la página número 3. Nosotros ponemos 4 a la página número 4 y eventualmente. Ahora, la cosa es que, por ejemplo, tenemos que empezar a pensar ubicaciones. Vamos a decir de Mérida, Yucatán. De Mérida, Yucatán, México. Y aquí es donde viene, por ejemplo, lo raro, ¿no? Vemos aquí 630 resultados, se ve bastante bien, pero ya no vemos algo simple de cómo forma, o sea, lo que es la ubicación que acabamos de agregar. Vimos que, por ejemplo, se agregó compañía, de punto geográfico, ¿no? Y tenemos este código, que si, por ejemplo, lo movemos, nos va a mandar a otro lado. Pero eso sí no lo acepta. Leyland, no sé qué es Leyland, perdónenme. Pero, por ejemplo, nosotros regresando, hay veces donde, por ejemplo, los datos no pueden tener un patrón. Estamos aferrados muchas veces a las reglas de la página y no podemos realmente entender por qué. Para esa clase de situaciones, lamentablemente, va a ser un trabajo duro. Por ejemplo, es lo que yo ahorita estaba haciendo. Eso cuenta con 94 ciudades diferentes de lo que es la República, y nosotros, por ejemplo, podemos, en teoría, se va recolectando cada uno de los códigos de las ciudades más importantes de México, para, pues como no hay un patrón, pues le hacemos que sean disponibles. Y ahí ya nos vamos, por ejemplo, construcción, ¿no? Y vamos a agregar un sector de construcción, se agregó una industria compartir, tenemos número 48, y ahora por ejemplo, nosotros cuando vamos a probar, vamos a poner 49, ahora sí tiene un valor diferente, comercio por medio de materiales y construcción. Yendo al siguiente punto, eso de experimentaremos usar URLs que no existen. ¿A qué se refiere con esto? Muchas veces las páginas usualmente no soportan que tú te metas con lo que es la URL si tiene valores que realmente no son reales. Pero, por suerte, LinkedIn sí lo puede hacer. Como podemos ver, todo lo que moví fue el código. Realmente, si se dan cuenta, este URL no existe. ¿Por qué? Porque es lo mismo sin el código. Si yo, por ejemplo, fuera, o sea, se encuentra vacío. Eso no es una opción. No existe esa opción. Y por eso, por ejemplo, gracias a Dios, la página nos permite, pues, acceder a ella, aunque, por ejemplo, no exista de manera directa. Y eso puede ser un problema en el futuro, pero eso lo veremos en siguientes puntos. Vamos al siguiente. Y con valores que no espero aceptar. Por ejemplo, el vacío. O, por ejemplo, ¿qué pasa si, vamos a ver, no puede haber deja de cambio de página? A ver, revisemos. En página 5. Si ponemos 101. Igualmente, pues tenemos que ver si pasa algo, nos manda una alarma, qué tan excesivo puede ser esto. Y así nos vamos a ir guiando. Yendo por el primer código de lo que son las URLs, podemos ver cómo pues hay un ciclo de prioridad aquí. Primero va por la ubicación, luego va por la industria, por el tamaño de la compañía y finalmente el número de páginas que va cambiando aquí. Yéndonos por el siguiente punto, que es, ¿cómo se llama? Ya está. Una vez que ya tenemos cómo entrar a la página, tenemos que preguntarnos, ¿cómo si quiere en primer lugar lo vamos a seleccionar? Por ejemplo, mi compañero David presentó el código de Mercado Libre que usaba la librería Beautiful Soup. Beautiful Soup se basa en CSS Selector. CSS Selector y XPath se dedican a, por ejemplo, a lo que es recolección de datos en el HTML y ese texto plano, pero ambos tienen sus funciones específicas. Por ejemplo, como había mencionado David, CSS Selector, más yo usé XPath, ya que pues
XPath, aunque sea mucho más lento, es una cosa que, por ejemplo, se tiene que notar, porque, por ejemplo, el David es capaz de agarrar cantidades así masivas de datos. Yéndolo probando un modelo similar, de que checo el de MongoDB. Esto, por ejemplo, de que es algo que ya vieron, es uno muy similar al de David que creé aquí. Gracias a Dios, o sea, como podemos acceder sin problemas, porque los términos de servicio son muy débiles en el Mercado Libre, puedo ya, por ejemplo, ver 2.200 productos que se generaron en menos de, ¿cuánto será? 20 minutos. No fue la gran cosa. Y URLs aún más, ni siquiera me molesté. Y esta onda sí crece como, por ejemplo, 10.000 cada 10 minutos. Pero, y eso ayuda mucho porque es CSS Selector. Es muy útil cuando sabemos que es una página estática. Porque aquí pueden ver, es más simple, se puede leer mejor, es mucho más optimizado para los buscadores, pero no puede, por ejemplo, divulgar mucho en lo que es esto dentro de los divs. Cuando nosotros nos metemos en una página, podemos ver, ¿cómo se llama? Deja un momento, regreso. Cómo poco a poco se va extendiendo hasta el infinito, de que el HTML no se acaba. O sea, uno va a seguir bajando y no va a seguir bajando y va a seguir viendo datos y la barrita esta se va haciendo más pequeña y nos vamos a confundir. Para ese XPath tiene muchos métodos especiales de que, por ejemplo, que usa una especie de navegador de, vamos a decirlo como de árbol, ya que se va expandiendo y va redireccionando. Entonces eso permite que pueda checar de manera masiva todo el HTML a diferencia de CSS, pues, haciéndolo más lento en el proceso. El ejemplo más claro que puedo dar de esto es en el de URLs que ven aquí. Nosotros podemos ver esto de ese detallito de aquí. Eso significa básicamente que todos los contenedores que contienen, quiero seleccionar el texto plano de todos los contenedores que contengan el valor linkedin.com raya company. Nosotros si por ejemplo lo ponemos aquí en lo que es, ¿cómo se llama? Una tipo, no lo va a mostrar. Esto de, a ver, control F, control F. Y eso puede traer, ejemplo, problemas, o sea, eso checa toda la página y mientras menos específico lo hagamos, más va a checar la página. La verdad es que es bastante rápido porque, o sea, el HTML aquí es pequeño, no son solo 10 valores. Y aquí XPath yo diría que es mucho más útil ya que, por ejemplo, es una página muy compacta y luego no realmente va a radicar mucho el tiempo. No es pesada en especial por otro punto que vamos a llegar más adelante, que es como que evitar que sea tan masivo el scrapping o esas cosas. Y así, tipo, mientras más nosotros vayamos, por ejemplo, moviendo lo que son los valores específicos, vamos viendo que van agarrando más valores. Así ustedes están viendo cómo paseando por aquí, ahora ya nos menciona la casita, los contactos, empleos, mensajes, notificaciones, mi propio correo, y ya aparte de eso. Y esto, por ejemplo, igual permite muchas veces que sea, al ser más robusto y ser menos específico, que tenga más imputabilidad. Recordemos que, por ejemplo, los web scrappers son códigos delicados. Un día, la verdad es que uno puede tener mala suerte y un día sí, mañana tienes que presentar tu scrapper a tu trabajo o a tu proyecto y muchas veces me ha pasado que al día siguiente ya no sirve. Porque algo cambia, algo se movió, cambiaron la página y suele pasar. Y la verdad es que mientras más más vago seas en el aspecto de ser menos específico, puede venir a ayuda, aunque sea más computacionalmente con más esfuerzo computacional. Pero eso va a evitar que en el futuro puedas perder, ejemplo, el progreso. Básicamente, este código está garantizado de que siempre va a funcionar, a menos de que por razones específicas cambie el nombre de, por ejemplo, si que ya no le llamen company, ¿no? Que se llame companies por X o Y razón. Pero, ajá, básicamente es eso. Más allá de este lado, ya pudimos ver que tenemos que meternos por lo que es aquí, esto de notificaciones previas. Ahora, como vieron, tanto como el de David y yo se dedica principalmente a dos pasos, URLs y los datos principales. Al meternos a los datos es cuando ya empieza lo complicado. Mercado Libre, la situación con esa página es que no tiene valores como que fluctúan. ¿Cómo le explico? La mejor manera de checarlo es así. Mercado Libre tiene sus valores ya confinados dentro de lo que es un espacio. Ya es un valor que no se va a mover, es un valor estático, vamos a ponerlo así. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no podemos predecir ese valor?
ustedes pensarán que, por ejemplo, en algún momento del div debe haber un valor que diga teléfono o sitio web o sector y sea fácil de encontrarlo, pero muchas veces esos valores como se mueven y no todas las páginas tienen lo mismo, tenemos que encontrar métodos. Un problema muy importante es este. DT, DL, DT. Los divs de clase DT, DD, DL, pero que son de clase DT. Eso lo que nos puede marcar son todos los títulos, porque no tienen específicamente un nombre. Y nos puede, como no tiene un identificador único, eso nos puede generar muchos problemas, en especial en qué forma lo vamos a meter. Y muchas veces incluso puede venir en desorden o pueden venir diferentes tipos de datos. Y se pone un peor cuando nosotros nos vamos a meter a DD. Uno pensará que cada uno equivale a un dato principal como en lo que es lo mostrado en el Mercado Libre, más no es así. Muchas veces los datos vienen en un formato muy extraño que hasta cierto punto es molesto. Vamos a ver, por ejemplo, esto. DT, de tamaño de empresa, contiene dos valores que son esto de 56 miembros asociados y 51, y lo podemos ver aquí. Lo podemos ver aquí, de que son dos valores realmente, y eso cuando nosotros lo queremos pasar, al menos como en mi caso, a una base de datos SQL, va a generar aún más problemas porque vamos a tener que terminar tratando con un arreglo de arreglos, muchos, o sea, cadenas de texto separadas por coma, y eso no hay manera que lo acepte un SQL. Entonces, nos vamos a ir al siguiente punto de aquí. Antes de siquiera pasar a lo que, ¿cómo se llama? A lo que son los bases de datos y cómo lo implementamos. Ya que, por ejemplo, somos capaces, ya sabemos, por ejemplo, si se puede, no se puede, ni modo, vamos a tener que ser más delicados, y eso va la diapositiva ahorita. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a navegarnos a través de las URLs? Ok, va, ¿cómo vamos a recolectar? ¿Dónde, en primer lugar, vamos a sacar esa información? Y sabemos ya cómo agarrarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando, o sea, cómo sabemos que estamos en el ritmo correcto? Hay muchas formas en las que te pueden bloquear lo que son las páginas. Las páginas usualmente están siendo vigiladas o monitoreadas por algún tipo de sistema o persona y va a detectar la cantidad de requests. Como había mencionado, ¿cómo se llama? Lo que es esto de LinkedIn sí es muy delicado, y si te pasas de mano y no pones tiempos, que por ejemplo lo más básico que podemos hacer para arreglar este problema es esto de que chico aquí, estos comandos. Esto de time.sleep. Está. Literalmente son solo espacios de tiempo en el que el código va a decidir no trabajar y va a poder, por ejemplo, evitar este problema. Esas son reglas que, por ejemplo, yo recomendaría a cualquier persona que quiera realizar un proyecto como este. Número uno, poner esto de para evitar recortes excesivos, pongamos pausas. No lastima a nadie poner pausas y evita que, por ejemplo, tal vez al momento no te saquen de la página, pero cuando uno quiere intentar hacer un segundito ese scrapper, te va a decir de plano, estás baneado. Y especialmente en LinkedIn es muy feo porque hay amenazas. He escuchado personas que hasta no solo le banean la cuenta, sino te banean la IP, la computadora. O sea, que haces, o sea, que tu computadora quede inútil así, tu IP, para poder usar, ¿cómo se llama? LinkedIn, además que es un VPN, una onda así, o sea, confundas a la máquina. Pero sí puede llegar a pasar. Y para evitar todo tipo por ejemplo, de evidencia de que estás haciendo algo así, que podemos evitar esos tres eventos. Patrones de tiempos. Esto de, al menos a mí no se me ha dado el caso de que, por ejemplo, he tenido una señal o algo así, pero es un detalle que, por ejemplo, sí pueden notar. Como podemos ver, esto de... Déjenme un momento, volvemos a buscar. En el código cuenta muchos con time.sleep. Esto, por ejemplo, son 10, a ver, lo tengo de 2, a ver, lo tengo de 5, y eso evita que, por ejemplo, hay un patrón específico en mis movimientos. Otra cosa que tal vez no sea muy efectivo, ya que nos podemos quedar en un extraño caso de peor escenario, pueden poner un punto random en el valor del timesleep, más no lo recomiendo, ya que, por ejemplo, pueden tener mala suerte de que siempre sea, por ejemplo, del 1 al 10, ¿no? Y siempre sea 10, 10, 10, 10, y Scrappers tenga como que el peor desempeño posible en algún momento. Pero, ajá, tipo, mantengan, por ejemplo, los sueños del código lo más diferente posible entre cada valor. O sea, siempre tienen que intentar no hacer request especial de la página con el mismo patrón de tiempo.
Y finalmente, accediendo a URLs inexistentes. Como había mencionado, sí pueden detectarte que entres a una página que no existe. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí y, ¿cómo se llama? Y a ver, eso es porque necesita reiniciarse. Y, por ejemplo, ajá, de que pones, no sé, a ver, creo que si pongo alguna tontería aquí, me va a mandar, ajá, no va a salir, hasta no resultado. Esto es inaccesible, ya que, o sea, como había mencionado, no está aquí, es como de que, ese debe, no, está, no hay nada parecido. Y eso sí lo pueden detectar. Como, por ejemplo, mi código, una de cada, no sé, 30 es una URL inaccesible, no pasa nada. Pero si no ponen métodos, por ejemplo, para decir, oye, te estás metiendo a pura URL que no existe, te van a cachar. Esto, por ejemplo, en el código para poder solucionarlo, se realizó que, a ver, ese de URL, que una vez que, por ejemplo, dejen checo, hasta una vez que ya no encuentre páginas, automáticamente llegue al siguiente, como ejemplo, valor de lo que es o sea, el siguiente valor de la jerarquía, ¿no? Que, por ejemplo, ya, oye, tu ubicación ya no tiene, por ejemplo, valores, pasa a la siguiente. Y esto por igual puede afectar, por ejemplo, en el páginas por tamaño, ¿no? Que es como de que la cantidad de páginas, tú pones 100, no sé, 130. No existen, porque solo LinkedIn te permite hasta ver 100, ¿cómo se llama? Hasta 100 páginas de que tú puedes ver por query. Y si tú pones 130, tienes que poner un paro a eso. Una persona que empiece a hacer esto y no tengas una manera de detenerlo, te van a detener, te van a mandar una sanción y te vas a meter, y puede ser que te metas en problemas. Entonces, tienen que poner, o sea, al menos recomiendo que si, por ejemplo, van a hacer un proyecto así, tengan en mente lo que es, ¿cómo se llama? Esas 3 reglas. Y finalmente, cómo traer una base de datos. Como he mencionado, vienen unas cositas que se llaman array de arrays que pueden ocurrir cuando, por ejemplo, pues nos cachamos con cosas como lo había mencionado de T, de que realmente, aunque por ejemplo uno pueda ver de que dice, a ver, dejen checo una que diga la ubicación. A ver, dejen checo una que dé ubicación. Porque ese es otro punto, o sea, ese es otro problema que, por ejemplo, llega a pasar. Vamos a ver, comercio media de Yucatán, de decir ubicación. Hasta. Por ejemplo, aunque esto no lo parezca, eso es un valor diferente dividido en 2 partes, ¿no? Es como de que esto puede causar problemas, lo que he mencionado, esos son 2 valores diferentes, esto igual pueden ser varios valores, te puedes meter en muchos problemas. Siempre implementen en el código una forma de dejarlo al, ¿cómo se llama?, al valor que uno quiere. Para eso nos vamos a ir al código de info.py, donde, por ejemplo, explicamos, una vez que, por ejemplo, aquí tienen todos los XPath de, por ejemplo, los ítems que encuentran, aquí tienen los de DT, DT, y hace como un pensamiento de lo que es, o sea, de que lo dividen, ¿no? O sea, DT son los títulos de D, y es como cada vez con un nuevo DT, pon nuevo título, y ya está. Pero aquí nos tenemos que empezar a tratar qué datos sabemos que no van a venir a, por ejemplo, a lo que es el formato de SQL. Siempre tienes que encontrar la forma. Y muchas veces, por ejemplo, un valor que uno no ve son estas cositas. Son los espaciados o cuando nosotros ponemos enter, ¿no? De que sí hacemos un espacio. Realmente existen dentro del HTML, pero no lo vemos, incluso si nos metemos directamente. Y se va a ver feo la información, más que la limpiemos. Directamente hay que limpiar esa información y ponerle en un formato. Y eso, básicamente, esa parte lo que hace, lo que se dedica, es que esos arrays de arrays o esas cadenas de datos que no aceptan SQL, las une, elimina los datos feos, los acorta y hace que queden en un formato amigable. Ahora, como he mencionado, si ustedes quieren probar este código, en teoría les debe funcionar mientras tengan ¿cómo se llama? Los valores. Aquí, por ejemplo, en el GitHub que mandé, en el chat, ustedes pueden ver si lo quieren probar, los pip install. Me imagino que muchos de ustedes ya tendrán de Visual Studio y, por ejemplo, Jupyter Lab, porque ese es para otro punto que vamos a llegar después. Y, o sea, para que puedan aplicar. Y, por ejemplo, Postgres. Postgres, que es el punto al que estamos llegando al final, de cómo adaptarlo, ¿no? Y cómo, por ejemplo, hacerlo lo más simple posible. Otra forma fácil de que, por ejemplo, les pueda de funcionar, meter la información, es dejarlo abierto, ¿no? Esos son datos que había mencionado que son
arrays de arrays, que uno sabe que, por ejemplo, te va a dar esa información, pero no sabes en qué formato o en qué orden y quién sabe qué tanta cosa vaya a tener. Entonces, ese es, por ejemplo, la verdad es que las tablas más funcionales son aquellas las que son más libres a los diferentes eventos que puedan ocurrir. Pero lo mencionaba porque si ustedes quieren ejecutar este código así, mientras lo estoy haciendo yo, aquí tienen el GitHub con el cual crean sus tablas de datos de que, por ejemplo, aquí pueden intentarlo. No va a ser que, por ejemplo, cambien esto de ejemplo, la base de datos prueba, ¿no? Entonces, vamos a empezar a meter a SQL para empezar a ver más o menos esto de qué está pasando antes de que siquiera. La idea es que ustedes, por ejemplo, ya tengan esto de una forma de generar bases de datos. Yo ya tengo otra forma por la otra parte de mi proyecto, que por ejemplo, así, déjenme que sea de backend, vamos a verlo. Esto no le hagan mucho caso, no es por ejemplo, tipo para decir, si van a usar ese proyecto para algo, tienen que encontrar una forma de, por ejemplo, saber que van a conseguir esto de bases de datos múltiples con diferentes nombres que sean adaptables a estos códigos. Aquí, por ejemplo, puedo crear ejemplo tipo, no sé, esto de Expo 2, vamos a poner esta tabla, se crea exitosamente, o por ejemplo, hasta vamos a crear una tabla de información igualmente, o sea, eso es para los URLs, y esto Expo 2 igual, esto se va a crear en entonces, nosotros vamos a empezar a ver que cuando nos metamos aquí a SQL Shell, vamos a entrar a la, ¿cómo se llama? A la base de datos prueba y vamos a empezar, por ejemplo, a checar. Ya se creó nuestras bases de datos, ¿no? Select all from, de URL, de Expo 2. Vamos a empezar a verlo. Hasta tener ese formato. Si les interesa saber, por ejemplo, qué clase de información tiene, porque, por ejemplo, una cosa que puede tener es el error de, por ejemplo, primary keys de ID. Yo recomendaría al menos de que, por ejemplo, si ven que está muy delicada la información, tengan en cuenta la lógica específica como para permitir que los datos sean continuos sin que se maten entre sí, porque muchas veces cuando hace múltiples scrappings, las IDs se sobreponen, ¿no? Vuelve a haber otro valor 1, vuelve a haber otro valor 2 y luego tienes que volver a escorarlas. Pero, por ejemplo, si les interesa saber esto de su estructura de su base de datos, pueden hacer esto, Expo 2. Espera, creo que era L, más o menos. Dejen checo, según yo era barra D. Bueno, estas son las compañías, es barra D, URL, Expo 2. Como puedes ver, ustedes, por ejemplo, si les interesa, pueden checar que esté bien, ¿no? O sea, lo que es los valores y cómo se llama para estar listos. Ahora, vamos a hacer uso de lo que, por ejemplo, lo que son. Como había mencionado, ustedes pueden usar los códigos de manera aparte. Solo serían, por ejemplo, checar, ¿no? Checar que tu base de datos esté bien, porque no se va a llamar prueba, no sé qué nombre le quieras poner uno. Obviamente, checar las credenciales, no puedo dar las mías entonces, para esto me creé una cuenta así hace como una hora para poder exponer lo que es este proyecto, pero la idea es que, por ejemplo, no abusen de muchas cuentas. La verdad es que es bastante seguro el Scrapper con los tiempos que le puse. He usado muchas veces mi cuenta principal de LinkedIn y no he tenido ningún problema. Entonces, si no le tienen miedo a la vida, pues pueden intentar pueden hacer una cuenta nueva o de plano ya usar la que tienen normalmente. Me imagino que algunos ya tendrán. Y, por ejemplo, aseguramos que, las tablas que creamos, ¿no? Es como, por ejemplo, Expo 2 y, por ejemplo, Expo, ¿cómo se llama? Expo 2 ya funcione y ya está. Básicamente en eso quedamos. Entonces vamos a empezar a usarlo. Igual que mi compañero David, implementé esto en un formato API. A diferencia de, ¿cómo se llama? Lo vamos a empezar a usar con Postman. Postman es un servicio que se permite comunicar con API. Y básicamente no le den muchas vueltas a esto porque pues están aquí para el web scraping, pero básicamente lo que hace este código es que sintetiza lo que es los valores que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, vamos a estar tamaño de la compañía, tu correo, qué industrias vas a poner. Ya vimos que, por ejemplo, no le tengan miedo a eso, que, por ejemplo, ya vimos que acepta datos vacíos, no hay problema. Locación, ya vimos que está codificada la locación, cuántas páginas,
esto de cuál es mi correo de mi contraseña, y a qué tal va esto de dirigido. Vamos a estar así con Expo 2 y vamos a empezar a dar un arrancón. Y aquí ya vimos, por ejemplo, cómo agarra la información, cómo lo hace. O sea, realmente en general vimos cómo empezamos, cómo vemos lograrle, cómo navegamos a través de ella y cómo agarrar la información. Entonces, empezamos una vez a, ¿cómo se llama? A editar la información. No más que prendamos la API, que, como había mencionado, solo todo lo que hace es que, por ejemplo, sintetiza las operaciones de, por ejemplo, Database Manager, Web Scraper, y esos son los datos que están aquí. Son las funciones, son las clases que están aquí. Entonces, ajá. Y a ver, empezamos que funcione. Y por ejemplo, lo van a ver aquí, de que por ejemplo me va a pedir un correo, una contraseña y se puede meter a la base de datos. Aquí, por ejemplo, van a ver la pausa, de que cómo, por ejemplo, cómo se detiene para que cargue todo, para evitar situaciones de riesgos y cómo se llama, y cómo se ve cómo se llama. Y pues nada, así como se ve. Y por ejemplo, aquí tipo, por ejemplo, en ese específico, ¿no? Jesús María de Aguascalientes, México, ¿no? Y por ejemplo, encontró 11 compañías, las va a agarrar. Y volviendo al XPath, como vemos, es poca información que agarramos. Y aquí ya una vez en el, ¿cómo se llama? En lo que es esto de, aquí en la consola, ya vemos que, por ejemplo, mira, agarró todo esto y cómo se llama, ya lo insertó en la base de datos Expo 2, ¿no? Y nosotros podemos ir a verla aquí en, ¿cómo se llama? Select all from Expo 2. No, espérate. Los escribí mal. Es URL Expo 2. Y vamos a ponerle su punto y coma. Hasta. Y ya va. Y por ejemplo, ya relaciona. Aquí, por ejemplo, la idea es que, por ejemplo, ya relaciona la ciudad. Porque muchas veces, por ejemplo, los datos de ubicación son un poco mañosos. Y usualmente la gente pone lo que se le dé la gana. De hecho, déjenme usar un momento esta cosa. Como ya he dicho, no es una forma bonita de ver los datos que tengo, pero ajá, tipo, vamos a ver aquí, esto de PES contra, no, ¿dónde está? No, primary. Esto de, vamos a ver en PES 4, no importa. Y por ejemplo, tipo así más o menos se ve la información y de otro scrapping que tuve y así más o menos se va. Ahora, ¿por qué nosotros o sea, por qué, por ejemplo, usar métodos para visualización de datos? No sé si recuerdan que mencioné esto de muchas veces lo que es esto de... tiene un nombre. Jupyter Lab. Y ahorita, por ejemplo, te va a tirar. Jupyter Lab, por ejemplo, nos puede servir para esa clase de situaciones cuando por ejemplo, hay un problema en el formato de lo que son los datos. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Esto de ya cerró el código, ya me insertó todos los, ¿cómo se llama? Todos los URLs que necesitaba, está cerrado el WebDriver, ya está, tenemos la información de... Pero el problema va a empezar con, ¿cómo se llama? Con la recaudada de información. Voy a mencionar, es una información muy sucia y puede venir en muchos formatos. Y diferencia de Mercado Libre, sí, o sea, que viene en un formato ya como que acoplado. Aquí puede venir así, reverendamente mal. Y así, por ejemplo, vamos a intentar es la misma cosa. Vamos a ver URL Expo 2, que es la que acabamos de crear. Vamos a crear Empresas Expo 2. Vamos a cambiarle y vamos a empezar a escapear la información. Vamos a empezar en segundo plano. Debe iniciar en cualquier momento. Lo mismo proceso. Igual la idea de muchas veces de esto de que, por ejemplo, me pida la contraseña, no sé, por ejemplo, un correo 2 veces, es una idea que se me ocurrió para evitar el peso a un solo correo. Yo cuando estaba haciendo mis primeras pruebas de este scrapper, la idea era que, ¿cómo se llama? Evitara ¿cómo se llama? La cantidad de pesos Y así podemos ver cómo se va moviendo a lo que es, ¿cómo se llama? Entonces vamos a ver cómo se va moviendo cada uno. Y aquí me mueven los datos en valor JSON. No los van a ver sucios porque ya están limpios con, el ejemplo, la función que mostré. Pero ajá, tipo, por ejemplo, así tienen toda esta onda de que ya... No hay problema de que, por ejemplo, venga en inglés o venga en español. Ya no puedo hacer nada al respecto. Pero, ajá, tipo, aquí por el teoría lo deberían ver. A ver, vamos a intentar verlo así de la manera bonita que había mostrado que tengo una forma. Vamos a verlo aquí. Es importar base de datos, esto de Expo. Y esos son los datos que, por ejemplo, va recolectando, ¿no?
y aunque no tengan, por ejemplo, tienen problemas de sector o les falta información, pues son valores que luego pueden venir y pueden variar, y etcétera. Y eso llénanos ya por lo que es. Sean libres de, por ejemplo, probarlo. Con LinkedIn, o sea, como es muy niche lo que estoy buscando, no me ha pedido muchos valores y, por ejemplo, sí soy un rango seguro de cantidad de requests. Entonces, ya que ya vimos esto, realmente no queda mucho por ver. Es que, por ejemplo, nosotros apliquemos esta información a, por ejemplo, a lo que, pues, eventos de la vida real, ¿no? Por ejemplo, mi compañero David lo hizo, por ejemplo, a un análisis de datos, y, por ejemplo, ahorita que les mostré esta página que, por ejemplo, yo creé, que no más es acceder a las bases de datos y, por ejemplo, poder, por ejemplo, crear reportes históricos y, por ejemplo, poder filtrar la información a tiempo real. O sea, que, por ejemplo, le pones tipo 99, 99, poder, por ejemplo, guardar los datos, etcétera, ¿no? Y si le quieres poner, por ejemplo, no sé, código postal, vamos a poner esta cosa. Está, por ejemplo, descargar CSVs. Es el fin y al cabo, porque recordemos que aunque sea el web scraper, sí es algo útil. Es solo un paso, es un paso para lo realmente lo importante. La recolección de datos en algún momento tiene que usar y, por ejemplo, tiene que planearse bien esta clase de situaciones. Y ya, por ejemplo, aquí se puede ver, creo que lo que cree. Y en total creo que eso ha sido todo. No sé si tengan dudas, preguntas, de si creen que, o sea, hay algo que quieren que agregue, pues díganme una vez, por favor. Nada. No, pues supone que nada. Bueno, entonces ya terminamos. De todos modos, si quieren replicar los proyectos, si tienen alguna duda, pueden comentarlo ahí en el chat de WhatsApp y ahí se les responde bien. Entonces, les agradezco a los dos, a Gerardo y a Mario, por participar en este pequeño taller. Cualquier recomendación sobre cómo se imparte el curso, y vamos a tratar de ir mejorando, por ejemplo, en enviar los materiales con mucha anticipación para que ustedes puedan hacerlo al mismo tiempo. Cualquier duda igual nos pueden comentar sin problema. Y esténse al pendientes del grupo porque vamos a tener más charlas pendientes la próxima semana. Estamos organizando. Entonces sería todo por hoy. Muchas gracias por participar. Gracias, nos vemos.